¡Te mataré! ¡Mataré a toda tu familia! Hoy vamos a repasar el resumen del Héroe de las Vías, una película de Thomas, que me entretenio, y para evitar una vez una vaga reclamación de copyright no podré las partes, pero tranquilitos feitos porque resumiré todo, y también si quieres un resumen de películas hazlo saber en los comentarios. Sin más, comencemos. La historia comienza con Thomas, pero qué diablos, quien corre muy rápido XD. Es más rápido y el mamón no deja de joder a las trenes, que incluso se jodó su hermoso y útil trabajo. Y con una pequeña discusión con los Engine aparece que nada ni menos que ese tipo, el primo de Gordo, digo Gordon, y él se llama Spencer, el cual no digamos que ese personaje introdució en ese filme ya que apareció en la era de los modelitos, pero bueno XD. Kakebe les dice comentarios ofensivos a las pobrezas locomotoras de la TAM, haciendo que otra vez discutirían de lo que maltrataba el Caror. Luego a la mañana siguiente Spencer decía al bebé que era un niño, un juguete y un idiota, por lo que sus amiguitos los defienden. Diría un fuerte reto que sería quién sería el más fuerte, y todos los trenes dicen que Thomas se esfuerce o si los mataran. Bueno subs, en realidad ya sabremos cómo pasará eso. En la madrugada todos se despiertan y Eduardo les dice todas las buenas reglas que ni tiene sentido. Y luego se vería que Spencer si era el más fuerte. En una furia el trencito separó sus frenitos haciendo que se choque con medusas y los electrocutaran, que se llenara de pajas con caca, y luego se va al diablo donde los árboles lo joden hasta que Thomas se paró. Luego sonó un extraño bebé que el momón le interesará hasta encuentra a Hiro, una locomotora japonesa y de las primeras en llegar a Sodor, y sus imbéciles conductores los abandonó haciendo que quede como 500 años, ¿no es cierto? Thomas tenía miedo porque creería que el grandote le matará su chimenea, su cueleo y sus ruedas y le dará una marihuana. Pero esa locomotora en realidad era amable, y otra cosa que no sé por qué ni segundos vi esa maldota aparte, así que Thomas aprovecha decirlo al gordo cabrón, pero el amadlote le dijo que no y Thomas le hizo casito. Luego vemos un taller llamado los talleres de Sodor, si solo eso, donde estaba Víctor, que le dijo que Thomas andaba como loco psicópata allá como la madrugada, y Víctor dice que si Spencer le hace un reto y quede dañado o jodido no lo olvide avisarlo. Luego el Tomates felicita a Spencer, que ni sabe por qué actúa como un estúpido. Para colmo Thomas quiere esta cosa y le da a ira y se monótona. Y el gordo le critica a Thomas que ni una gota trabajó en sus vías, y casi le iba a decirlo pero el pendejote ni lo permitió XD, y el bebé le da al Patricio que guarde sus vagones y se acordaría. Luego vio a la locomotora era ira y se no, bueno, ya me calmo con mis tonterías porque ni eso ayuda a la trama. El bebé llora porque ya no funciona y lo arreglaron, pero el bebé feito gordote le dice a los tomates que el Perky jaló sus vagones y que el correo están perdido, pero que oye idiota, ¿tú sabías dónde están los vagones? ¿Por qué no los buscas ahora? Bueno, me adelantaré un poco porque las partes están monótonas XD.